Bienvenidos a Ruta ADN 40. En México hemos tenido avances legislativos para tener una sociedad más igualitaria en materia de derechos humanos y para eliminar la discriminación. Sin embargo, falta mucho por hacer. ¿Usted considera que México es un país racista o que el color de la piel puede ser determinante en el futuro de los mexicanos? Un estudio del INEGI dice que 2 de cada 10 personas no se siente a gusto con su tono de piel y que mientras más oscuro es su color, más complicado es conseguir un empleo. ¿Piensa que es importante poner en la mesa este tema o siente que es un debate intrascendente? Acompáñenos con nuestros expertos de hoy a hablar de racismo. Bueno, pues ya estamos listos para hablar de este tema y para ello damos la bienvenida a Mireya del Pino Pacheco, directora de Estudios y Políticas Públicas de CONAPRED. Bienvenida, Mireya. Muchas gracias. También a Judith Bautista Pérez, zapoteca de la Sierra Norte del estado de Oaxaca, que vino precisamente desde allá del colectivo para eliminar el racismo en México, que nos acompaña. Gracias, Judith. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a Edgar Vielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Bienvenido, Edgar. Es un placer a nuestras compañeras. Presenté primero a las mujeres, pero me arranco contigo. A ver, danos las cifras de si México es un país racista y por qué, a partir de qué números podemos concluir esto. Bueno, lo podemos analizar a partir de una matriz que generamos de relación entre unas tonalidades de la piel y los puestos de trabajo que ocupan las personas, donde vemos, por ejemplo, que entre más claras el tono de color de piel, se concentra más la ocupación de estas personas en puestos directivos, ¿no? Un ejemplo de ellos, en la tonalidad que va desde la A, en su versión más de tonalidad más oscura, hasta la K, que es la más clara, tenemos que en la tonalidad clara el 31% de la población tiene puesto directivo, mientras que en la tonalidad oscura estamos hablando del 6%. Entonces sí estamos notando proporciones distintas dependiendo del color de piel. Este nos habla de una discriminación, Mireya. Los datos que nos permiten correlacionar esa apariencia y esa tonalidad de piel con la estructura social, en este caso con la ocupación o con el nivel educativo, nos permite precisar, si se me permite también la expresión, cómo está estructurada la sociedad a partir de este tipo de rasgos que están vinculados totalmente con el racismo y con la discriminación racial que vivimos. Ahora, estos estudios, Judith, realmente son recientes. Creo que en ese sentido la legislación que ha creado organismos como el CONAPRED, en fin, y este tipo de estudios científicos, ¿en qué ayudan a poder visibilizar, como bien dice Mireya, algo que tenemos muy arraigado en la sociedad? Ayudan a explicar, a confirmar y a discutir la complejidad del racismo como se vive en México. Cabe decir que el color de piel es uno de los filtros, es uno de los rasgos por los que se expresa el racismo en este país. Sin embargo, no es el único. Hay otros elementos, en este caso el Estado mexicano ha creado o ha construido un sujeto social que es el indígena, otro que es la idea de lo negro, y que esos dos elementos son el fundamento del mito del mestizaje y de lo que puede haber ahí sobre el espejo que hay y que es muy contradictorio y complejo. Edgar, nada más precísame algo, porque estamos hablando no de cifras, sino de derechos humanos, de democracia, de igualdad. ¿A partir de cuándo INEGI realiza, por ejemplo, esta paleta de colores y este tipo de estudios? Bueno, realmente el estudio es reciente, lo inauguramos el año pasado, precisamente liberando esas cifras, aunque el antepasado fue cuando se obtuvo estas mediciones, pero no solamente eso, o sea, estamos convencidos de que es una temática que viene para quedarse y que se le debe dar continuidad de mediciones. Es decir, de hecho, junto con CONAPRED estamos por liberar el día de mañana un instrumento donde ya hablamos de todas estas barreras multidimensionales que nos están limitando precisamente como individuos al crecimiento, ¿no? Yo creo que es importante añadir justamente que en la reforma de 2011, en la Constitución, se hizo una gran reforma que tiene, digamos,
una importancia que no ha sido del todo dimensionada a nivel del espacio público, de las instituciones públicas, que tiene que ver justo con la reforma constitucional en materia de derechos humanos. El hecho de que el Estado reconozca los derechos que la ciudadanía tiene y que establezca claramente la prohibición de la discriminación es un eje medular, porque está en el artículo 1 de la Constitución, es un eje medular de lo que tendría que construirse como proyecto de país, como proyecto garantista, tal como está establecido en la institución, en la Constitución, a partir de las políticas públicas que se diseñen no solo en materia, si me permiten, antidiscriminatorias, sino en materia de garantía del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho al trabajo, etcétera. Me parece que la relevancia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos es de primer orden. Es que es muy importante, sin duda, pero ¿cómo se ha traducido a partir de esta reforma? Sin duda, un gran avance, claro, en políticas públicas reales. Es justo ahí donde hay mucha agenda que recorrer, porque si bien hay esta situación de garantía de derecho a través de la Constitución, de la norma, digamos, sucede algo, ¿no? que se atora. ¿Por qué no se traduce o de qué manera se traduce en políticas públicas y en el ámbito cotidiano, en el ámbito de laboral, educativo, de salud, etcétera? ¿Por qué sigue estando presente? Y me parece que el dato justo del módulo de movilidad social intergeneracional puede ser usado para explicar cómo funciona estructuralmente esto, a distintos niveles, no solo al nivel de interacción personal, de a quién eliges como tu pareja, no solo en el ámbito emocional, no solo en el ámbito aspiracional. Las personas siguen apostando a un ascenso social que está mediado por el color de piel, por cómo te miras, por el tipo por cómo te miran, por el tipo de lectura que hacen y el tipo de aspiraciones que tienes a nivel educativo, etc. Entonces, y eso, si nos vamos a ver aspectos como violencia, ¿cuáles son los cuerpos que son más violentados? ¿Cuáles son los argumentos que hay detrás de esa violencia? ¿Cuáles son las zonas, hablando de geografías racializadas en México, que son las más vulnerables? Volviendo a estas zonas de norte, sur, ¿quiénes son esas personas? Me parece que eso puede dar... Y un gran reto, y por eso quiero dar esta cifra, imagínate nada más hace 30 años, existía un padre, una madre sin escolaridad. 20, 30 años después, los hijos tienen primaria incompleta. Es decir, en una sociedad que demanda una alta técnica, esa persona de antemano va a ser segregada. Claro. Porque 22% de esa población no carece siquiera de la primaria, es decir, tiene primaria incompleta. Le sigue que ese mismo grupo, el 23%, terminó la primaria, ¿no? Pero entonces estamos hablando de que ya casi la mitad de esa población, en toda una generación, solo logró llegar a la primaria. Ahí sí sigue no solo pobreza educativa, sino y es destinos y pobreza en todos los sentidos, Mireya. Yo creo que los datos, además de ayudarnos a hacer visible esta problemática, justo en la aportación que tiene para la construcción y la formulación de políticas públicas que en el entendido de que estamos hablando de un fenómeno muy complejo, permiten comenzar a dimensionar hacia dónde tendrían que ir orientándose esas políticas. Como para cerrar, ¿hacia dónde tenemos que encaminarnos en este momento con lo que hay? Porque también hay que decir que este es un tema, insisto, que no se estaba abordando, ya no digamos en los medios, en la legislación, que es un tema nuevo, en fin, que hay políticas públicas que ahí van caminando poco a poco, pero ¿qué hacer si podemos comenzar, Judith, contigo? Sí, en primer lugar, hablando desde el ámbito de estudios, de cómo usar esta información, me parece que puede ser el abordaje interseccional. Tenemos datos, ya añadido de color de piel, cómo se cruza con origen geográfico, cómo se cruza con sexo, cómo se cruza con edad, es decir, hay una serie de datos que pueden ser interseccionales y que además reflejan dobles, triples formas en las que el racismo y otras opresiones como el sexismo
afectan a una población. La segunda, que me parece que es este programa lo muestra, las voces que están aquí, es decir, cómo construimos alianzas para pensar de qué manera desde los lugares en los que estamos se puede abordar un problema. Y junto con esa segunda postura o enunciado, está el de quiénes hablan. ¿Quiénes hablamos cuando hacemos uso de la voz, cuando tenemos algo que decir sobre denuncia desde el racismo, desde el sexismo? ¿Quiénes son las personas que están hablando? Es muy importante ver que las agendas, que las construcciones incluyan a esas poblaciones que han sido afectadas de manera sistemática, histórica, estructural, en fin. Sin duda, el INEGI hace la invitación en dos vertientes. Una, a utilizar la información que está produciendo, porque con eso se tendrán que dar estas mesas de discusión que celebro que la empresa esté haciendo este tipo de foros con este tipo de información y con estos funcionarios y sociedad civil, como también celebro el que se esté difundiendo la información estadística y que la sociedad la conozca y la utilice, y que cuando tengan que participar en la construcción de esa información sean los primeros en involucrarse. Pues sí, es apenas algo breve, una probadita, el problema es mucho más serio, más profundo, pero... ¿Puedo sí, agregar sí, una claro, cosa Judith. más? Sí, en efecto, hay un camino que me parece visibilización, denuncia, pero también hay otro de conocer desde esas poblaciones cuáles han sido las acciones anti-opresivas, antirracistas que se han hecho, porque hay muchas. Muchas que pueden ser a nivel socialmente, desde el ámbito político, de lucha por el territorio, violencia, acciones que la gente está tomando, y desde el ámbito más cotidiano. Es decir, las personas no solamente son víctimas, también tienen agendas y actúan a nivel colectivo y a nivel personal, y eso hay que hacerlo notar. No solamente es denuncia, está pasando históricamente. ¿Cuáles han sido esas respuestas? ¿Cuáles han sido? También visibilicemos esa parte. Desde luego, muy importante. Muchas gracias, Mireya, muchísimas gracias, Judith, muchas gracias por venir desde Oaxaca, hablando de las regiones que viven esta problemática históricamente, y muchas gracias, Edgar, a ti. A tus órdenes, a ti, a tu auditorio, es un placer. Muchas gracias por acompañarnos a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.